Este es el segundo episodio de la serie Educación en Diseño. En realidad tengo una lista de 130 episodios sobre el tema, ya publicados, pero al publicar una serie estoy produciendo una pequeña investigación. Pueden escuchar las diferencias entre unos y otras. Otra razón para hacer esta serie es que la mayoría de los que escuchan este podcast no son estudiantes, sino profesionales ya trabajando, y muchos de los que no están en la universidad les gusta saber qué pasa por ahí. También creo que los profesores y profesoras tienen mucho para contarlo y saben hacerlo. A todos, o a casi todos, les hago la misma pregunta: ¿qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada una responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y Reino Unido. Son muchos países porque esta serie tiene 15 episodios. La invitada de hoy es Milagros Songoni Fielip. Ella es una profesora argentina que vive en Estados Unidos y trabaja en planeamiento urbano en la Universidad de Tennessee. En esta entrevista hablamos de amplificar las voces de las comunidades que participan en un proceso de planificación colaborativa y de cómo la comunidad se transforma a partir de esta participación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Milagros Songoni, profesora de la Universidad de Tennessee, Knoxville, y directora de la Facultad de Arquitectura de Interiores. Perfecto, ¿y de dónde venís? Bueno, originalmente yo nací en Buenos Aires, pero a los 10 años me fui a vivir a Piedra del Aira, en Neuquén. Estudié en Neuquén y en Río Negro, y ahora vivo en Knoxville, en Tennessee, pero llegué acá hace 3 años. Los primeros 19 años en Estados Unidos estuve en Arizona. ¿Y qué estudiaste? Primero estudié el diseño en el hábitat, que es una carrera que es una intersección de diseño gráfico, diseño de interiores y diseño industrial. Después estudié arquitectura en la Universidad de Flores en Río Negro, y después hice una maestría en planeamiento urbano y otra en planeamiento ambiental en Arizona State University. ¿Y me contás un proyecto sobre planeamiento urbano del que estés especialmente como orgullosa? Sí, bueno, en realidad cuando yo estaba haciendo el máster en planeamiento urbano, yo era un research assistant, que era una investigadora trabajando para un profesor, y era justo cuando la ciudad de Phoenix iba a traer el light rail a la ciudad, y yo fui parte del equipo que diseñamos dónde poner el light rail en la ciudad. ¿Dónde poner qué? Y el light rail ¿Qué es eso? es como el tren que va en la calle. La traducción sería un tren liviano, Ok, perfecto. pero el tren comparte la calle con los autos. Y en realidad era porque no sé cuánto sabes de la zona metropolitana de Arizona, pero tiene una densidad extremadamente baja, y el transporte público no era muy bueno en ese momento. Lo único que había eran colectivos, que la mayoría pasaban cada 45 minutos. Entonces todo el mundo dependía de un auto. Ok, entonces esto de alguna manera era una solución más sostenible, ¿no? Hacer un tren que... Sí. Sí, bueno, tenía que ver no solo con una solución más sostenible, pero también estaba a la intersección de que la ciudad estaba creciendo. Cuando yo vine a vivir a Arizona, la ciudad metropolitana tenía 1,5 millones de habitantes. Para cuando me fui tenía 4,5 millones, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo sostenés eso? Por el otro lado, ¿cómo generás desarrollo económico? Porque al tener ciudades que tienen muy baja densidad y para todo necesitas el auto, no existe que lo que uno vería en cualquier downtown, en cualquier ciudad de Argentina, esto de salir a caminar, a tomarte el café y demás, no existía. Todo esto empezó a revitalizarse a raíz de que existió el aire. Pero yo en realidad solo trabajé con planeamiento urbano mientras estaba haciendo la maestría. Después estuve los primeros 9 años dando clases en la Facultad de Arquitectura y en Diseño Urbano, y hace
9 años atrás empecé la maestría en arquitectura de interiores. Una de las cosas que hicieron es un curso para profesores de la Universidad de Oriente en Venezuela. ¿Me querés contar sobre ese proyecto? Sí, bueno, ese proyecto en realidad tiene que ver con un poco un par de pedagogías que yo fui diseñando mientras estuve en mi carrera académica. Estados Unidos tiene muy bien desarrollado para arquitectura algo que se llama Design Builds, que son estudios de taller donde al estudiante se lo pone en una situación casi como de vida real, desde el punto de vista que tiene que empezar desde la ideación, el diseño y la construcción en escala total de un proyecto. A eso yo le agregué un diseño participativo, digamos, cómo trabajar con comunidades vulnerables que por lo general no tienen acceso a diseño. De alguna manera, eso em, la idea del diseño participativo tiene un montón de objetivos. Por un lado, empoderar a una comunidad que por lo general no tiene acceso a diseño. Por otro lado, tiene la responsabilidad civil con nuestros estudiantes de diseñar para alguien que tiene una realidad diferente a la nuestra y que tiene que generar un tipo de empatía totalmente diferente que solo basarse en lo estético, ¿no? Una de mis grandes críticas a mi educación como arquitecta fue que a mí me enseñaron a ser premiada y reconocida por otros arquitectos, pero nunca a ver cómo le hacíamos el impacto a la gente para la cual estábamos diseñando. La parte de design build de los talleres de construcción están muy bien desarrollados en arquitectura, pero en interiors no son la norma. Hay un artículo de hará 6 años atrás de un journal que es un peer review article que te dice que en interiors no, en interiores ese tipo de talleres no se hacen porque la mayoría de los alumnos son mujeres y las mujeres no usan herramientas. Y yo como que me volvía loca, ¿no? Porque es como que, bueno, si empezamos como profesores y académicos a creer que porque somos mujeres podemos hacer menos, ahí el problema es endémico y de raíz. Mientras ya en Piedra del Águila fui a una escuela que tenía todo, porque era la única escuela que había, entonces yo fui a una escuela industrial, también fue una escuela comercial, porque era la misma escuela que tenía todo, pero yo aprendí a soldar cuando estuve en la secundaria, aprendí absolutamente todo, entonces como que yo rechacé esa visión cuando quise trasladar esto de arquitectura e interiors, rechacé la visión de que no era posible porque no sería exitoso y bueno, desde que estoy en interiors he desarrollado muy bien esta pedagogía que yo llamo Edit Studios. La E es de Engage, que es cuando uno incluye a la comunidad en el diseño participativo, la D que es diseñar, la I que es de Ignite, ¿no? Esto de activar esta cosa de generar agencia con la gente con la que uno trabaja. Y la T de transformar, ¿no? Cómo lo que hacemos puede transformar no solo porque al final del día tiene un espacio público, sino también porque el sentimiento de saber que uno puede usar la arquitectura como un mecanismo de mejorar una comunidad es extremadamente satisfactorio. Y bueno, y estos estudios con la pedagogía EDIT, yo los transferí a Interiors y llegó un momento que, bueno, hace 13, 14 años que vengo haciéndolos, justo antes de que empezara la pandemia, había escrito un grant de, ok, si esto ahora funciona muy bien, yo reconozco que los talleres de Design Build funcionan en Estados Unidos, pero yo no sabía que existían cuando yo era estudiante en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para poder teach the teachers? Enseñarle a otros profesores esta pedagogía. Y bueno, me dieron el grant. Y la idea fue enseñarle a estos profesores de la Universidad de Oriente en Venezuela cómo hacer para enseñarle a sus alumnos y trabajar con comunidades en el primer proyecto que fue un espacio público, que también de ese proyecto estoy extremadamente orgullosa por un montón de cosas. Por un lado, porque tuvimos que agregar el desafío de que todo lo hicimos durante COVID. Tuvimos que cambiar un poco la estrategia original, pero fue realmente exitoso. Por otro lado, cuando empezamos a trabajar con esta comunidad, La comunidad era la comunidad de alumnos y profesores, pero también trabajaron con los pescadores, ¿no? correcto, cuando yo me refiero a la comunidad, es la comunidad de Volcadero.
La comunidad de Volcadero es una comunidad que está justo enfrente de Isla Margarita, que es como si fuera una villa en nuestro país, digamos, donde hay un montón de asentamientos que se fueron creciendo durante el tiempo, pero la mayoría de la gente de esta comunidad tiene muy poco trabajo. Nosotros cuando empezamos a diseñar las actividades participativas, asumimos que iban a poder leer y escribir, y uno de los primeros desafíos que nos enfrentamos era que no tenían ese recurso, y también asumimos que íbamos a estar trabajando con gente más o menos de la misma edad que nuestros alumnos y un poco más grandes. Para cuando llegamos al sitio, los que más estuvieron involucrados, digamos, la idea original, porque nosotros hicimos 2 etapas de diseño participativo. La primera con 5 pescadores, 5 miembros de la comunidad de los Iriñas, que son los nativos americanos que están en esa zona de Venezuela, con 5 maestros y 5 personas mayores, 5 abuelitos. Cuando hicimos el grande y nos presentamos con este tipo de desafíos, una de las sorpresas más lindas que tuvimos fue que todos los nenes de esta comunidad como que nos esperaban como si fuera Navidad cada sábado que íbamos. Después empezamos a hacer los sábados y los miércoles. Y bueno, estos nenes que tenían desde, no sé, 7 años hasta 13, tampoco sabían leer y tampoco sabían escribir, no habían ido a la escuela. Y bueno, para cuando terminó el proyecto, todos les pidieron a los padres que querían ir a la escuela, todos quieren ser arquitectos. Y cuando uno habla del orgullo que da el proyecto, no es solo digamos, por, por la instalación en sí, sino por todos estos cambios que uno va generando en la comunidad, con los estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil con los que trabajamos, y las 2 profes de la Universidad de Oriente, ¿no? Porque también una cosa que me llena muchísimo de orgullo es que a raíz de ese grant yo les dije, bueno, ahora que vieron cómo se escribe un grant y demás, vamos a buscar uno y ustedes van a escribir el grant y yo les voy a ayudar. Y bueno, las 2 han obtenido grants para hacer este tipo de trabajo con otras comunidades, ¿no? ¿Y las becas que obtuvieron son del gobierno de Estados Unidos o de Venezuela? No, la mayoría son del gobierno de Estados Unidos y hay un montón de NGOs, De organizaciones, ONGs. sí, de organizaciones sin fines de lucro que también dan dinero. El primer grant fue con una organización de Estados Unidos que se enfoca en mejorar la parte cívica de comunidades vulnerables. Y también, ¿no? Cuando te pones a pensar que para este tipo de proyectos todo el mundo aplica, habla muy, muy bien de las profes, de que lograron obtener segundos y terceros grants para poder seguir haciendo este tipo de actividades. Esta entrevista es parte de las listas Ciudad y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Educación en Diseño, Estados Unidos y Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. En la lista Ciudad y Diseño encuentran muchas experiencias de diseño participativo en el contexto de la ciudad, algunas con un marcado acento feminista y apoyando los cuidados. Creo que muchísimos colectivos y cooperativas que entrevistamos se dedican a eso. No quiero nombrar algunas para no dejar otros afuera. El proyecto que nos trae Milagros tiene algunas características especiales, como que es un proyecto que incluye a niños y adultos, y está hecho desde una universidad, con estudiantes como parte del equipo. De los proyectos participativos en las ciudades que se documentaron en nuestro podcast, se me ocurre que el más cercano es el de Omaira Rivera Crespo, en Puerto Rico. Ella trabajó con arquitectura efímera en la ciudad y nos lo cuenta en el episodio 223. Sigamos ahora escuchando a Milagros, que tiene mucho más para contarnos.
hacen para asegurarse que no tienen una perspectiva colonialista en esto de ir a enseñarles una nueva técnica o nuevo método de trabajar con las comunidades? Yo creo, es una excelente pregunta que muchas veces creo que la primera parte es fácil cuando uno les dice a los alumnos antes de del primer encuentro, les dice, nosotros no somos los salvadores blancos que venimos a ayudarlos a ustedes que no entienden nada, ¿no? Comentarios como, tenemos grandes planes para ustedes o vamos a ayudarlos. Yo creo la primera parte es fácil. La parte que presenta sus desafíos son dos. Una es que a veces es como que si realmente es un proceso participativo bien hecho, es como que es un ciego guiando a otro ciego. Eh, Porque en realidad tenés que confiar que ellos saben más de sus necesidades, de las formas de construir, del sitio. Por ejemplo, nosotros en el proyecto tuvimos que cambiar el sitio porque habíamos identificado el sitio que nosotros creíamos que era el mejor cuando escribimos el grant. Y cuando empezamos a trabajar con la comunidad nos dijo, no, ese sitio se inunda y pasa esto y pasa aquello. Y bueno, a ver, te escucho, ¿dónde crees que esto hay que hacerlo? ¿Por qué crees que hay que hacerlo acá? Después, el asumir que hay cosas que ellos saben eh, mejor que nosotros, desde la forma constructiva. em, y te doy un ejemplo. El proyecto que hicimos, nosotros lo íbamos a hacer en madera, porque los arquitectos asumimos que la madera era más barata que el hierro, y resulta que en Venezuela el hierro es más barato que la madera, ¿no? Y hay cosas como decir, bueno, y cuando soldemos esto y lo tenemos que llevar hasta el sitio, como va a ir un camión y esto va a ser grande, nos va a parar la policía para pedirnos plata, digamos. Y este tipo de cosas que la comunidad sabe mejor de lo que sabe uno que viene de afuera. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar el proceso? Para explicarles que la voz de ellos importa y que tienen una capacidad de ellos mismos de mejorar su lugar, su espacio, ¿no? Una de las cosas que también cuando yo empiezo a ver todas las cosas que a mí este proyecto me llena de orgullo, nosotros les enseñamos una técnica que se llama Earthshake Technique, que en realidad es construir con basura. En este caso era con gomas de autos viejas, rellenarlas con tierra, se compacta, después se pone alambre gallinero, después se revoca y se termina con cerámicos rotos, ¿no? Con los collages como los que uno hacía cuando éramos chicos. Y cuando terminamos los banquitos estos que hicimos con los nenes, porque en parte estos banquitos con esta técnica surgen a raíz de decir, tenemos nenes que no los podemos poner a doblar hierro o a mezclar cemento, ¿cómo hacemos para mantenerlos involucrados en el proceso participativo? Y aparecen estos banquitos como forma de que ellos también construyan y que sientan que han hecho algo, ¿no? Esta sensación de decir, yo hice esto. Con los materiales que sobraron, vinieron las mamás de estos nenes a decir, podemos usar estos materiales que sobraron, porque con esto que sobraron queremos también hacer un mosaico en la pared de al lado del terreno. Y si vos ves en el libro y en las fotos y en los videos que hay sobre este proyecto, esa pared que supuestamente no la íbamos ni a tocar, fue a raíz de las mamás que dijeron, aprendimos a hacer esto, ahora lo queremos hacer acá. O sea, las mamás y los chicos juntos fueron los que armaron ese mural. Exactamente, guiados por las profesoras de Oriente, pero es como que el proyecto seguía creciendo, ¿no? Después algunos empezaron a decir, ¿me puedo llevar un poco de pegamento a mi casa? Y vos veías que las fachadas empezaban a tener esto en las casas. Entonces, es esto de decir realmente, yo la manera en la que he diseñado toda la vida es basado en esta frase de Zhao Liu que dice, dale un nombre a un pez y lo alimentas para un día, pero enséñalo a pescar y lo alimentas para toda la vida. Y realmente uno lo que ve es eso, ¿no? Que realmente les ha enseñado a pescar a los nenes, a las mamás, a los profesores, a los estudiantes, y que ellos pueden pescar el resto de la vida con las herramientas que uno le da. Perfecto. Y decime, ahora vayamos como a una pregunta un poquito más general, que es una pregunta que estoy haciendo a todos los que estoy entrevistando para esta serie. ¿Qué te parece que le falta a la educación en diseño hoy? Uf, qué buena pregunta.
la primera cosa que yo te diría es empatía, para mí. Empatía con los seres humanos que lo van a usar, empatía o responsabilidad civil con el medio ambiente, esto de entender qué pasa con los materiales una vez que yo vivo en Estados Unidos, donde es muy normal que un edificio se destruya después de 40 años y se haga de vuelta, ¿no? Hay un montón de literatura que sugiere que los interiores de los espacios en promedio se renuevan cada 8, entre 8 y 10 años. ¿Qué pasa? ¿Dónde van esos materiales? ¿Cómo están siendo elegidos? Pero no hay unas nuevas, reglamentaciones que hacen que, por lo menos acá en Finlandia, donde yo estoy, existen, que hacen que no podés poner materiales que después no se puedan recuperar. No, no, Ustedes no tienen esas ojalá. reglamentaciones. Claro. No, y aparte, bueno, estás hablando de Finlandia, que es como está con Dinamarca en el top de la responsabilidad ambiental, digamos, porque eso es lo que tenés, ¿no? Por un lado tenés países como Estados Unidos o China que generan un montón de desperdicios, ¿no? El 70% de lo que está en los dumpsters mundiales es desperdicio de construcción. Después tenés por otro lado países subdesarrollados, donde tenemos otro tipo de problemas, donde qué tipo de materiales le estamos poniendo al edificio, qué respiramos, qué tocamos, ¿no? Que muchas veces uno elige el material más barato sin pensar que este material más barato tiene toxinas que le hacen mal al cuerpo, no solo al ambiente. Yo creo que tiene que estar, la educación debería prestar más atención a eso y debería prestar más atención a qué significa buen diseño, ¿no? Cuando yo era estudiante y uno hablaba de buen diseño, por lo general nos enfocábamos solo en la parte estética, ¿no? Y si el buen diseño era un iPhone, pero que en realidad te vale $1.200 el aparatito, ¿es buen diseño si te vale $1.200? Digamos, creo que hay que empezar a ver de una manera mucho más holística todas las partes que el diseño toca. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, escuchando y mirando en relación a este trabajo? Uf, bueno, hay una profesora en Alemania que hace muchísimos diseños participativos con Centroamérica. De hecho, yo escribí el grant en Venezuela porque me gustaba el trabajo que ella estaba haciendo en Ecuador. Lo que se está haciendo de diseño participativo, no sé si sabías, los JEDI Awards, que son Justice, Equity, Design, Integration. Ellos cada 2 años hacen una conferencia donde entregan estos premios y en estos premios hay charlas donde se presentan todos estos trabajos que aplicaron para el award, que también es algo que me gusta. Estoy leyendo muchísimo en este momento de una parte más filosófica de la educación, que hay un podcast que se llama Finding Mastery, que es del psicólogo, que es el psicólogo de los atletas olímpicos. De hecho, él ahora está en las Olimpiadas y el podcast lo está haciendo desde ahí, de qué significa, digamos, nosotros como diseñadores entramos en esto, viste que dicen las famosas 10.000 horas de práctica hasta que uno sea bueno, que entra en todo, ¿no? En el que cocina, en el que te da clases, en lo que fuera. Es esto de cómo uno llega a ser un máster en algo, a tener la maestría y la comprensión necesaria. El podcast de él habla muchísimo de cómo aprender a tomar riesgos, de cómo aprender a la consistencia, de cómo aprender a ver las cosas de otra manera, de cómo aprender a sentirse incómodo con lo que uno no sabe, ¿no? Estamos en una generación de estudiantes donde, nada, en parte porque vinieron después de los millennials, digamos, en parte porque nosotros como papás, está este famoso libro de Padres de algodón, hijos de cristal, entonces los alumnos se rompen muy fácil, les tenés que dar muchas más contención tal vez de la que yo tenía que darle a alumnos hace 20 años atrás, pero por el otro lado, como la pandemia a muchos de estos alumnos les hizo cuestionarse muchísimas cosas. Y me parece que a medida que yo tengo un colega y muy amigo que es argentino, Claudio Beckstein, él es profesor en Arizona State, y
Él siempre decía, cuando yo empecé a dar clases, él siempre decía que ser profesor era difícil porque el único que envejecía era uno, que los estudiantes siempre tenían la misma edad. Y yo me acuerdo de haberlo cargado y decirle, ay, Claudio, eso parece un tango. Y bueno, ahora que hace casi 20 años que estoy en la academia, voy a estar en enero 20 años, digo, uy, tenía razón. ¿Y qué quiere decir cuando uno siempre está estancado, digamos, como profesor, pero la audiencia a la que uno tiene que motivar y enseñar y educar y mentorear cambia? Porque los padres los educaron diferentes, porque el mundo es diferente, porque políticamente es diferente, socialmente es diferente. Entonces estoy mucho más enfocada en ese tipo de cosas, en design justice, y en cómo, pero no desde el punto de vista de sí, ecualizar, y a darle a todo el mundo lo mismo, sino en desarrollar el awareness, la conciencia de, de los recursos, del privilegio que tenemos primero. Como arquitectos de una, estamos diseñando espacios para el resto del mundo, pero sino también el privilegio que tenemos como por vivir en Estados Unidos, por vivir en Finlandia, por vivir y qué se hace con eso para aprender a diseñar en lugares donde hay muchísimos menos recursos. ¿Y qué te imaginas hacer en el futuro? ¿Hacia dónde va tu práctica como educadora? Uf, bueno, ahora estoy de directora de la escuela y como directora de la escuela prácticamente tomé la escuela como un diseño participativo digamos, la facultad en sí. Yo llegué hace 3 años como directora y hemos hecho muchísimos cambios, cambios que tienen que ver con pedagogía. Te doy un par de ejemplos. Ni bien vine acá, escribí un grant de la Dalmia Foundation donde nos dieron dinero para soportar financieramente 3 años de Design Builds. O sea que ya venimos haciendo 5 semestres de este tipo de proyectos donde construimos cosas con los alumnos con diseño participativo. Una de las cosas que mis alumnos decían es, no vamos a ningún lado. Yo dije que sí a la posición el día antes de que COVID cerrara el mundo, sin saber que era una cosa que iba a pasar. Entonces pedí una extensión de 6 meses para mudarme, pero cuando me mudé, suponiendo que COVID iba a estar terminado, pero me tuve que mudar en el medio de COVID. Y nada, esto de decir, bueno, cómo uno puede leverage el hecho de que está COVID, el hecho de que apareció Zoom para mejorar la educación. Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, es que uno de los estudios de cuarto año siempre tiene una colaboración binacional con otro país. Hicimos, por supuesto, la primera con Argentina, con la Universidad del Sur. Yo conocí a alguien. Después hicimos una con Rumania, hicimos una con Corea, ahora vamos a hacer una con Chile. Por otro lado, para mí, yo siempre creo que yo soy una mejor versión de mí misma porque soy bicultural. A este momento tengo el privilegio y el beneficio de tratar de tener lo mejor de las 2 culturas y tratar de deshacerme de lo peor de las 2 culturas, Como si eso fuera posible. pero bueno, Perdón, pero ¿no? Bueno, yo no creo que eso sea posible. yo creo que al menos le puse la bandina a la parte mala, que es algo bueno, pero bueno. Y bueno, con esto es decir, bueno, ¿cómo yo puedo exponer a mis alumnos al mundo? Entonces empezamos con cuarto año viajamos, el primer año viajamos a España por 15 días, el segundo año fuimos a Japón, este año fueron a México y después generamos un par de clases. La primera fue este enero que llevamos a los alumnos a Vietnam, Tailandia y Camboya y ahora hoy se vuelven mis alumnos, tengo 14 alumnos que están haciendo un semestre en Tokio, en Japón, estuvieron los primeros 15 días recorriendo Japón desde el punto de vista de la cultura y de la arquitectura y después hicieron base en Kioto. Y por otro lado, reconozco que hay alumnos que no pueden viajar. Estos viajes que yo te digo, igual hemos logrado hacerlos extremadamente a un precio reducido de lo que le costaría a cualquier alumno en cualquier universidad americana, pero también reconozco que hay muchos alumnos que no pueden viajar o porque no tienen dinero, o por un tema de salud, o porque son los que cuidan a los padres o a los abuelos, o porque tienen una enfermedad. Entonces, para esos alumnos, inventé una posición que es un visiting professor, donde todos los años o todos los semestres traigo un profesor o un arquitecto que practica en otro país. El primero fue de la Universidad de Talca de Chile. El primero era Germán Valenzuela. Después traje a David Barragán, que es uno de los fundadores de Alborde en Ecuador.
Ahora estoy trayendo a Javier Sánchez, que es un arquitecto mexicano que ganó el Golden Lion Award en la Biennale. Y el semestre que viene voy a traer a Han Nguyen, que la conocí en Vietnam cuando estuve con los alumnos y que acaba de ganar el mes pasado el World Women Architects Award. Y bueno, estoy empezando a buscar a quién invito para que venga, o un semestre o un año para que se quede con nosotros. Buenísimo. A la Milagros, que recién termina la universidad y está pensando Son en qué buenas tus hacer. preguntas. Yo creo que, ¿qué le diría? Que me anime a más. Cuando yo estuve los primeros 9 años en la arquitectura, empecé de una manera muy... yo vine a vivir a Estados Unidos porque el papá de mis nenes quería vivir en Estados Unidos. Nada, empecé de vuelta de cero. Uno tiene el trabajo y te vas todos los días a trabajar, estás todos los días contento y como que no te das cuenta que tal vez pues, que todas estas ideas que tenés pueden llegar a cambiar la vida de otra gente, o que pueden llegar a tratar de revolucionar una comunidad, o cambiarla para mejor, o lo que fuera. Entonces, como que uno sin darse cuenta toma el trabajo como esta cosa cotidiana que tiene que hacer todos los días, en vez de decir, no, pará, se pueden hacer todas estas, tengo estas ideas, ¿no? Yo creo que más allá de que cada vez que uno diseña un taller y decimos, bueno, en este taller vamos a trabajar con esta problemática, con esta comunidad, etcétera, etcétera, me parece que desde que estoy como, digamos, mi posición acá sería el equivalente a un decanato en Argentina. Desde que estoy en una posición de liderazgo, es como que me picó el bichito de ¿y qué más podemos cambiar más rápido? Es como que uno tiene, reconozco que estoy en una posición de privilegio y de poder donde puedo generar cambios más rápido y donde esos cambios pueden impactar a mis profesores, a mis alumnos, a las comunidades muchísimo mejor. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Mil gracias a vos, Mariana. Ha sido un placer y me encantaron tus preguntas. Me hiciste pensar. Buenísimo. Me encanta cómo lo pone Milagros. Tengo el privilegio y el beneficio de las dos culturas. Y ella trata de que sus estudiantes viajen y si no pueden viajar, que tengan contacto con otras culturas de otras maneras. Las que vivimos en la diáspora sabemos que es un privilegio porque conocemos muy bien dos lugares, por lo menos, algunos viajaron más, y podemos elegir dónde vivir, o en la mayoría de los casos podemos elegir, hablamos esos idiomas que necesitamos y nos integramos. Aprendimos mucho de nuestra propia cultura, de nuestras taras y de nosotras mismas en esa adaptación. Ahora somos un poco híbridas. A veces yo lo veo un poco negativo también. Veo las limitaciones de los dos lugares, de las dos sociedades, de tener que viajar tanto tiempo y de que los viajes sean tan caros, de las diferencias horarias, de tener que aguillotinar mis expectativas, cuando en un país espero que pasen cosas del otro, sin querer. En el aeropuerto de Buenos Aires me empiezo a fastidiar cuando la gente se apretuja y te empuja para buscar su valija. En Finlandia no deja de fastidiarme la falta de luz en noviembre. Me sigue asombrando tener que prender la luz a las 3 de la tarde cuando hace 25 años que vivo acá. Y me asombro de seguir esperando que las cosas funcionen diferente de como son. Muchos de los profesores y profesoras de esta serie viven en la diáspora, en otros países diferentes a donde nacieron. Veremos el tema de la multiculturalidad como un factor que nos puede enriquecer la práctica del diseño aparece en los próximos episodios. En este apareció, no solo porque Milagros quiere llevar a los estudiantes a otros países, sino porque los saca del aula para hacer un trabajo de diseño participativo con comunidades. En este episodio vimos cómo un grupo puede aprender de una comunidad y a la vez poder generar un cambio positivo con una intervención en diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y X o Twitter, Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.